necesidades nacionales y que además permitan exportar, porque dentro de la forma en que hemos venido gestionando el modelo como un modelo de inversión social necesitamos divisas. Entonces allí tenemos un complejo industrial que debería estar aportando divisas a la economía nacional y que en este momento coyuntural las está sustrayendo. O sea, hay que hacerlo sustentable, ¿no? Hay que hacerlo sustentable. Eso es lo que tú llamas el hueco negro. El hueco negro, sí. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con Franco Díaz en esta visión sobre las empresas básicas del país. Ya regresamos. De nuevo a su programa Venezuela en la Red, hoy con el químico especialista en gerencia, Franco Díaz. Franco, queríamos entonces hacerte otra pregunta con relación a lo que es la productividad de las empresas básicas. ¿Cómo se pudiera comportar la empresa básica con relación a lo que es el sistema cambiario que tenemos ahí en Venezuela? O sea, ¿cómo afecta eso ese sistema? Bueno, en este momento ese es un sector que demanda divisas. Lo ideal sería que ese fuese un sector que aportara divisas. Eso es lo esencial. O sea, que tú crees que no estamos aportando suficientes divisas desde esa área, ¿no? Desde esa área, claro. ¿Cómo es la relación costo-beneficio? Mira, en este momento los costos son extremadamente altos. Esas empresas en este momento estructuralmente están por debajo del punto de equilibrio. Y cuando tú tienes una empresa en esa situación, el incremento de producción paradójicamente lo que acarrea es un incremento en las pérdidas. Es decir, tú tienes que estructuralmente resolver el problema de una estructura de costos muy pesada, algunas no superables dentro de las capacidades instaladas que esas empresas tienen ahorita, para poder hablar entonces de nuevo de rentabilidad. O sea que nosotros estamos perdiendo en las empresas básicas. En este momento, en términos estrictamente económicos, sí. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? No, el beneficio es que allí tenemos empresas que nos proveen insumos primarios que pueden ser transformados aguas abajo, generar productos transformados que se exportarían con valor agregado. Y obviamente allí hay un incremento de la renta. El problema es que tú tienes que ver las empresas como un sistema. No puedes ver las empresas separadas. Por ejemplo, la cadena del hierro acero, tú no puedes ver aisladamente a Ferrominera o a Sidor. La cadena del aluminio, tú no puedes ver aisladamente a Bauxita, a Bauxilum o a Benalú. Tienes que verlo como un sistema. Una forma de rentabilizar esas empresas, por ejemplo, es que el aluminio que se produce en Guayana, cuando pasa a las transformadoras que tenemos en el centro del país, si nosotros garantizamos la plena operatividad de estas transformadoras y su rentabilidad, del excedente que estas empresas transformadoras generen, tú pudieses cubrir el déficit de las empresas básicas y por allí iniciar el camino de recuperación de la cadena completa. Sí. Con ocasión a las mesas de diálogo que ha llamado el presidente Maduro, ¿cómo ves esa opción pues, en Venezuela hoy? Bueno, yo pienso que en esas mesas de diálogo no debemos descartar las propuestas de construcción de una economía alternativa. No debemos olvidar las propuestas de la economía comunitaria, por lo tanto, en esas mesas en algún momento deben estar las comunas y los consejos comunales también como alternativa de un modo de producción sustentable que vaya creciendo en la medida que vamos poniendo bajo control todo ese aparato industrial económico que tenemos, regido fundamentalmente por las reglas del capital. Sí, pero Franco, con relación a los pactos que nos estamos haciendo nosotros, o hace Venezuela, pues a nivel internacional, si la relación es absolutamente capitalista, claro. ¿Cómo incidir o cómo incorporar el esquema de comuna y consejos comunales en esa propuesta económica? Mira, básicamente nosotros tenemos que buscar en las comunas, yo creo que hay que regresar un poco al concepto de redes que se manejó hace algunos años atrás.
En las comunas plenamente identificadas tenemos que detectar cuáles son las vocaciones productivas y fortalecer con una política adecuada desde el punto de vista del impulso financiero y del soporte tecnológico administrativo, esas vocaciones productivas que existan dentro de las comunas organizadas. Eso te va a permitir generar enclaves estables desde el punto de vista social y económico, en el cual se desarrollen modelos de propuesta económica que no necesariamente queden entrampados dentro de la lógica acumulativa del capital. Ahora, si tú me preguntas, ¿es factible construir un modelo totalmente socialista en un mundo regido por las reglas del capital? Es muy difícil, porque cada vez que tú traspases de tu frontera hacia afuera, te vas a encontrar unas reglas de juego totalmente regidas por el proceso de acumulación capitalista. ¿Cómo combinas eso? ¿Cómo articulas? Yo creo que tenemos que llegar a un proceso combinado, porque lo que tú estás tratando de solventar, primero que nada, es el problema de garantizar un empleo orgánico a cada ciudadano venezolano, que siendo orgánico y siendo estable le garantice a ese ciudadano un proyecto de vida digno. En el modelo económico totalmente capitalista, inevitablemente siempre va a haber excedente de mano de obra, por las razones obvias de que a ellos les conviene tener un excedente de mano de obra para poder abaratar el costo de esa mano de obra. Entonces, ese excedente, la propuesta con ese excedente es que nosotros construyamos esa propuesta alternativa que va a producir, que a lo mejor va a tener unos costos de producción un poco más altos y que su producto final quizás sea un poco más alto, pero ahí es donde el ente económico demandante, que en este caso de Venezuela es fundamentalmente el Estado, debe estar dispuesto en términos monetarios a pagar quizás precios más altos, pero que te van a traer una ventaja colateral que no es necesariamente financiera, sino que es la ventaja de una economía sustentada y de una población dignamente incorporada a un proceso productivo. Sí, pero si tú no haces sustentable esos mecanismos, ¿cómo entonces poder avanzar con todas las ventajas sociales que se le está dando a los trabajadores? No, la sustentabilidad la tienes que garantizar, y eso significa un proceso de formación en esas comunas donde se manejen ciertas reglas básicas de administración y gerencia, porque inevitablemente van a estar en un contexto donde el capital va a seguir teniendo peso. O sea que vamos a seguir trabajando, acompañándonos siempre con un esquema estrictamente capitalista, ¿no? Sí, el capitalismo va a estar presente por la enorme fortaleza que tiene como sistema y que de hecho domina en este momento el planeta. Entonces, ¿qué hacer para darle respuesta al problema crítico que tenemos ahorita de producción? Mira, las respuestas tácticas se están dando en estos acuerdos, tratando de asignar divisas en función de los insumos prioritarios, de los servicios prioritarios. Pero al final todos estos problemas requieren visión estratégica, largo plazo, paciencia y constancia. En la tradición histórica venezolana, el gran inversionista siempre ha sido el Estado, siempre lo ha sido. En la década de los 90, cuando se impuso el modelo neoliberal, precisamente el Estado se retiró de ese rol y bueno, ya vimos el desastre que tuvimos, el colapso en que entró la economía. El sector privado venezolano en relación al potencial del Estado es débil. Ese es un sector, nosotros en términos de categoría social no podemos hablar de burguesía. Pues nosotros lo que tenemos es una clase que acumula dinero y que además es muy lábil. Hoy vende ropa, mañana vende autopartes y pasado mañana vende licor. Es decir, no está consolidada sobre una propuesta de aparato industrial como ocurre en otros países de América Latina, le hace Argentina, le hace Brasil. En el caso venezolano tenemos una clase que acumula dinero. Hay sus excepciones, pero son mínimas. Entonces, cuando tú lo que tienes es una clase que acumula dinero, esa clase no se puede convertir en tu aliado en el desarrollo de un aparato industrial, porque la inversión en el proceso productivo es inversión por lo menos de mediano plazo. Las tasas de retorno no son inmediatas. Entonces, en un país que es un país que vive de un sueldo, ese sueldo es la renta petrolera, parte de esa renta fluye por la calle en forma de excedente, el inversionista privado simplemente se dedica a capturar ese excedente en la forma más eficiente posible y no es precisamente invirtiendo en desarrollo industrial que esa máxima eficiencia se alcanza. Entonces, el rol del Estado en esta sociedad ha sido importante y lo va a seguir siendo durante todo este siglo por lo menos. En el apoyo económico que hemos buscado, estamos haciendo alianzas con chinos, iraníes y otros
países aliados. ¿Cómo ves esa posibilidad? Nos lo respondes en la próxima corte. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Franco Díaz, expresidente de Benalún. Franco, habíamos dejado una pregunta en el aire con ocasión a lo que son esas alianzas estratégicas con otros países, China, Irán y otros países aliados. ¿Cómo ves tú esa relación en este momento? Bueno, mira, toda alianza con países que llevan un buen camino andado en lo que a desarrollo industrial y económico se refiere es importante porque es una escuela, pues, es un proceso de transferencia de experiencias. Es un proceso de aprendizaje donde tienes la oportunidad de observar en detalle lo que otras sociedades han hecho para construir un aparato económico importante. Lo que sí considero yo, desde la perspectiva nuestra, es que nosotros debemos estar muy claros de cuáles son nuestros objetivos en esas alianzas y definir con precisión, según cuál sea el aliado, cuáles son aquellos sectores económicos o industriales donde vale la pena efectivamente engancharse con lo que ha sido la experiencia de esas naciones. Hay sectores donde quizás no necesariamente es muy conveniente el solapamiento, entonces lo importante sería que estemos nosotros muy claros de ese margen de experiencia que ellos nos muestran, qué es lo que podemos tomar, digerir, procesar, admitir a lo que es nuestra, a fin de cuentas, nuestra tradición económica y lo que es nuestra visión cultural de la sociedad y de la economía. Mira, nosotros se ha pensado siempre que teníamos una sumisión ante lo que eran los intereses norteamericanos. ¿No sería caer igualmente en otro tipo de intereses chinos u en otro sentido como Bueno, ese? si nosotros estamos claros de lo que queremos, la sumisión no se va a dar. Ahora, si no estamos claros de hacia dónde vamos, pues podemos terminar incorporando modelos o procesos a nuestra sociedad que van a terminar probablemente en un fracaso. Yo creo que esto es una asociación de intereses de los países en el mundo cada vez es más pequeño y lo que tenemos que tener claro es cuáles son los intereses de Venezuela como nación, de manera que, como en toda negociación, qué es lo que puedo ceder y qué es lo que no es negociable. Claro. En eso es lo que tenemos que estar claros. ¿Y tu experiencia en Guayana con los sindicatos cómo ha sido? ¿O cómo fue? Mira, yo diría que en líneas generales es bastante buena. Yo guardo gratos recuerdos de mis relaciones con los sindicatos. Por supuesto, hay momentos de intensa conflictividad en los que no coinciden los puntos de vista. ¿Pero por qué tanto conflicto con los sindicatos? Mira, porque hay una comunidad de intereses que pululan en torno a esas empresas. Hay intereses económicos locales, hay intereses económicos regionales, allí están metidas las transnacionales, allí hay intereses no necesariamente claros ni transparentes que se mueven y que juegan a negocios en torno a esas empresas. Esto puede resultar paradójico, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿cómo es que unas empresas que no están en su mejor momento de rentabilidad pueden ser pie para negocios de otros sectores? Bueno, porque hay caminos verdes para las materias primas que salen de allí, hay servicios que se les prestan a esas empresas y que pueden resultar muy rentables para sectores que están en el entorno, hay intermediarios que fungen de enlace con grupos transnacionales